buenas tardes para todos. Queríamos comentarles que estamos enviando, el Poder Ejecutivo está enviando al Parlamento un proyecto de ley que crea lo que llamamos el Fondo de Emergencia Hídrica. El objetivo de este instrumento es asegurarle a la ciudadanía que va a tener todos los recursos necesarios para hacer frente a esta emergencia hídrica, emergencia que fue declarada por decreto la semana pasada. De igual manera que hicimos para enfrentar el COVID, creamos el Fondo Coronavirus. En esta oportunidad estamos creando este fondo de manera que todos los gastos que están relacionados con esta situación de crisis hídrica que estamos viviendo se van a realizar a través de este fondo. Esto nos permite dar mucha transparencia en todos los gastos que vamos a hacer, como igual que sucedió con el COVID. Reitero entonces, estamos creando un instrumento en donde encapsulamos todos los gastos que tienen que ver con la emergencia hídrica y en donde vamos a poder mostrarle a la ciudadanía cómo se llevan a cabo, cómo se asignan esos recursos. Adelante, ministro Lema. Muy buenas tardes para todos. El 10 de mayo anunciamos la garantía de compra de 2 litros de agua por día para embarazadas, menores de 2 años y personas vinculadas al programa de enfermedades crónicas del MIDES, a raíz de recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública. El 19 de junio, el presidente de la República anunció la exoneración impositiva para el agua embotellada, y en esa misma jornada, en una reunión mantenida de coordinación, nos solicitó que trabajemos en medidas preventivas, en planteos preventivos que aseguren a población vulnerable el acceso a 2 litros de agua por día. En virtud de esta solicitud del presidente de la República, hemos trabajado en diferentes escenarios y en la jornada de hoy se dispuso, se determinó un planteo justamente con ese carácter preventivo que recién les comentaba, que ahora vamos a pasar a detallar, pero estamos hablando de 420.000 beneficiarios del MIDES, adicionales a las medidas que anteriormente repasaba, que van a tener la seguridad de compra de 2 litros de agua por día. Previo a hacer referencia a cuáles son los grupos incluidos en estas nuevas incorporaciones, cabe destacar que si bien los 2 litros de agua por día son las recomendaciones que se dan, tanto de la OMS y por supuesto que se recoge por parte del Ministerio de Salud Pública, en realidad en nuestro país el promedio de consumo por día es en el entorno de 1 litro de agua por persona. Paso a detallar los grupos que se incluyen en esta nueva medida. El primero es quienes reciben asignaciones familiares Plan de Equidad en Montevideo y Canelones. El 100% de los hogares va a disponer de estos 2 litros de agua por día por persona. Por persona. ¿Por qué pongo el acento en la persona? Porque no solo tiene que ver con el beneficiario, sino con los integrantes del hogar de ese beneficiario. La medida hasta el momento incluye hasta 2 años y mujeres embarazadas. Ya pasa a ser todos los menores que integran estos hogares. Un segundo grupo tiene que ver con quienes reciben tarjeta Uruguay Social, que no están incluidos en el universo de asignaciones familiares Plan de Equidad. Estamos hablando de personas, por ejemplo, en situación de calle. Por ejemplo, personas que han sido víctimas de trata, entre otras. Ya no estamos hablando del escenario
de que tengan menores a cargo, pero sí tienen situación de vulnerabilidad. Y un tercer grupo que tiene que ver con personas mayores en situación de vulnerabilidad, se va a contemplar y a garantizar la compra diaria a personas mayores que actualmente reciben asistencia a la vejez o pensión a la vejez. Asistencia a la vejez va entre los 65 y 69 años y pensión a la vejez a partir de los 70 años. Estos son los grupos que en total suman 420.000 personas, que recién tuvo el visto bueno del presidente de la República, y es muy importante precisar que dentro de los escenarios de vulnerabilidad se podía haber tomado un criterio estricto o un criterio amplio. El criterio que se definió es el amplio, es decir, mayor y menor situación de vulnerabilidad, y es por ello que 420.000 personas, en este caso una novedad, porque se suman a las que ya tenían el beneficio, van a recibir la garantía de compra de 2 litros de agua por día. Corresponde agregar, buenas tardes a todos, que además hay otro colectivo de beneficiarios de estas decisiones, que son los jubilados que perciben jubilaciones mínimas correspondientes a la zona que está afectada de abastecimiento, que es la zona metropolitana, y que alcanzan a unas 80.000 personas, 80.000 jubilados entre Montevideo y Canelones, alrededor de 52.000 de Montevideo y 28.000 de Canelones, que perciben por el Banco de Previsión Social la jubilación mínima, van a ser también beneficiarios de esta misma medida. Con eso se completa el conjunto de anuncios que queríamos hacer, van en la línea de la prevención, como decía bien Martín, y esto deberá ponerse en ejecución en el correr de los próximos días, seguramente a partir de la semana próxima y en función de la evolución de la situación. Habilitamos el espacio de consultas, recordándole a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas tardes, ministros. Leonardo Silvera, de Telemundo, Canal 12. Al ser igual que con el fondo COVID, si le pregunto cuánto dinero va a haber, no se sabe, pero va a estar disponible. Ya le hice esa pregunta, ya tuve esa respuesta en su momento. La pregunta es qué número se puede manejar, es decir, cómo se va a integrar este fondo en principio, cuánto cuestan estas medidas que se anunciaron hoy. Gracias. Como dijo el ministro Mieres recién, vamos a ir monitoreando la evolución de la situación y de acuerdo a eso que los distintos ministerios y las distintas instituciones involucradas van a ir dando respuesta. A nivel del Gobierno Nacional se está coordinando las respuestas necesarias y aquí lo importante es que con este fondo nos aseguramos que los recursos, como usted bien preguntaba en su pregunta, decía, los recursos que se necesiten van a estar. ¿Cómo se va a nutrir ese fondo? El artículo 2, esto es un proyecto de ley muy simple, en su artículo 2 indica los ingresos que alimentan las fuentes, que alimentan el fondo. Ahí tenemos los recursos de los organismos multilaterales de crédito, tenemos las donaciones, tenemos las contribuciones que las personas públicas no estatales puedan realizar sin dejar de lado la función, sin debilitar la función para la que fueron creados. Esto es la misma redacción que teníamos en la creación del Fondo COVID. Y finalmente decimos cualquier otro recurso que surja de rentas generales y que tenga la validación del Poder Ejecutivo que va para estas medidas. Complemento, estas más de 500.000 personas que van a tener la garantía de compra de los 2 litros de agua por día, cuesta en un mes 12 millones de dólares. Perfecto. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5. La pregunta que tenía pensada va por el lado de esos 2 litros de agua, ustedes decían se consume 1
promedio bebido, pero también hay que cocinar, hay que hacer otras preparaciones. ¿Está previsto que se aumente en algún momento si la calidad del agua continúa de esta manera o empeora, que es aparentemente lo que viene por las bajas reservas que hay? Y para la ministra, que acaba de dejarla allí, ¿se van a utilizar fondos no reembolsables del BID? Si me permite, ministro, empiezo con el final. Los recursos son los que están bien claros en el artículo 2, con el BID, pero con otros organismos multilaterales de crédito. Estamos dialogando por esta situación concreta, tanto para lo que son cooperaciones técnicas como para préstamos que tienen que ser reembolsables. Adelante, ministro. Con respecto a la cantidad de agua disponible, estamos hablando de 2 litros por persona por día, el acceso para 500.000 personas. Obviamente el proceso que estamos viviendo es un proceso que hay que monitorearlo de manera permanente, por lo tanto, esto es lo que hoy estamos definiendo y su instrumentación va a llevar unos días, por eso hablábamos de la semana próxima, y después veremos, porque esta es una situación que no tiene para nadie un final definido. En eso también se parece al tema que tuvimos con la pandemia, ¿no es cierto? Es circunstancias parecidas sobre la incertidumbre de su terminación y de su evolución. Agrego un complemento en base a la pregunta. Cuando nosotros teníamos los diferentes escenarios y fuimos al de máxima, es decir, contemplar todos los tipos de vulnerabilidades y a su vez contemplar a todos los integrantes, justamente para dejar resto. Porque si se consume promedio en Uruguay 1 litro, pero se está dando la garantía de 2 litros, eso replica en todos los integrantes del hogar. Entonces, ese resto que se genera permite que, aparte de lo que es el consumo personal, pueda ayudar a otro tipo de actividades caseras. Sí. Buenas tardes. La pregunta es para la ministra de Economía y Finanzas. Ministra, ¿ya hay una primera evaluación por parte del gobierno sobre el costo fiscal que esta situación crítica está teniendo para las arcas del Estado? El costo fiscal, como dijimos anteriormente, va a ir modificándose y aumentando en la medida que demos más medidas, que demos más apoyos concretos. El ministro Lehmann mencionó los 12 millones de dólares que implica esta medida mensuales. Hace unos días el presidente de la República acá anunciaba la exoneración del IMES y del IVA al agua y sodas embotelladas, que eso tiene un costo aproximado de 10 millones de dólares. Y bueno, las distintas medidas van sumando, digamos, al costo. Lo que es una pregunta diferente y que no solamente tiene que ver con el costo de las medidas, es el impacto que a nivel de economía tenemos, y esto es algo que seguramente en lo que tenga que ver con el impacto en la actividad económica, cuando este viernes presentemos la rendición de cuentas, vamos a actualizar los supuestos que tenemos en términos de crecimiento para este año, y ahí va a estar recogido el impacto en la actividad económica. Simplemente agregar, porque en las palabras de la ministra lo que se quiere decir es que no solamente hay un problema vinculado con el abastecimiento, que es con respecto a lo que estamos generando el fondo, sino que está todo el impacto productivo de la sequía en términos nacionales, no estrictamente solo lo que supone los problemas de abastecimiento de agua en la zona metropolitana. Entonces el impacto es mucho mayor, porque ya ha tenido un impacto en las cosechas, en la producción en general, ¿no? Buenas tardes, Emiliano Wickman de BTV Noticias. Para el ministro Mieres, ¿cómo van a tener que hacer los adultos con jubilaciones mínimas del área metropolitana para acceder a estos 2 litros de agua? Y quiero también consultarlo, sea la particularidad que están denunciando algunos trabajadores de distintas empresas, que la empresa no les da el acceso al agua embotellada. ¿Hay algún tipo de responsabilidad que las empresas deban cumplir? ¿Es obligatorio que la empresa le dé agua embotellada? Si nos puede aclarar eso, gracias.
A ver, con respecto al primer punto que tiene que ver con de qué manera se le va a hacer llegar a los jubilados con jubilaciones mínimas, eso en la medida que se anuncie el momento en que empieza, allí se va a establecer también el procedimiento específico. La identificación de los casos es muy obvia porque es de los registros del Banco de Previsión Social y obviamente se va a informar para que aquellos que estén incluidos sepan cómo acceder concretamente a ese beneficio. Con respecto al tema del proporcionar agua embotellada en los lugares de trabajo, hay una normativa vigente que habla de la obligación de brindar agua en condiciones bebibles para los trabajadores. Esto en la medida que los niveles de afectación de la calidad del agua avancen, seguramente van a ser de las cosas que vamos a tener que chequear a través de las inspecciones. En este momento todavía estamos en una situación en la que yo interpreto que no hay una obligación. Sí, cada empresa puede tomar la definición que corresponda y esto es otra vez, es un tema de cómo evolucionan las cosas.